Muy buenas noches, querida iglesia. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche de estudio de Juan. Hoy estamos entonces continuando con este estudio que hemos estado muy juiciosamente haciéndolo versículo a versículo desde Juan 1:1. Y hoy vamos a estar entonces finalizando esta sección de Juan 15 del 1 al 11, el cual es la tercera sesión de Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera. Hoy vamos a estar hablando del labrador, la poda y el gozo. Entonces, para esto nos vamos a centrar en Juan 15, en los versículos 3, y vamos a finalizar viendo los versículos del 6 al 11, ¿correcto? Entonces, para iniciar, yo quiero entonces dar como un cierto repaso en esta noche. Yo quiero, antes de este cierre de Juan 15 del 1 al 11, pues hagamos un breve repaso de lo que hemos visto en estas dos sesiones. En el día de hoy, ¿cierto? Vamos a estar estudiando, cerrando estos versículos, y vamos a encontrar algo maravilloso, como siempre en la palabra de Dios, cosas maravillosas que nos enriquecen, que nos hacen crecer, madurar, avanzar en los caminos del Señor. Entonces, lo que hoy vamos a estar viendo en sí se resume en que el Señor Jesucristo, en lo que vamos a estudiar en estos versículos, especialmente en el 11 con el cual vamos a terminar, el Señor nos va a revelar el propósito final de toda esta enseñanza, de la explicación de la vid verdadera, de que Él es el labrador, de que Él es el que la poda, que Él es el que vela por ella, ¿cierto? Pero entonces, antes de llegar al versículo 11, obviamente, pues tenemos que seguir estudiando los versículos 6 al 11. Pero quiero que recordemos lo que hemos visto. Así a grosso modo y rápidamente. Entonces, en la primera sesión, nosotros vimos la imagen completa de lo que era la vid verdadera. Estuvimos hablando por qué Jesús hablaba acerca de a sus discípulos, perdón, acerca de la vid verdadera. Y recordábamos que nos era necesario nosotros colocarnos en los zapatos de los apóstoles o en el entorno de aquella época para poder nosotros comprender qué era lo que Jesús estaba diciendo al hacer esta semejante declaración que hoy por hoy creemos, o si no hacíamos ese contexto tan grande que hicimos en la primera sesión, que la pueden ver en nuestro canal de YouTube en la parte uno. Podría ser como que Jesús está dándonos una clase, una instrucciones de siembra, de cómo cosechar, entonces, pero no es eso. Entonces, dijimos que allí en este versículo, en estos versículos, estamos viendo durante el Evangelio de Juan el séptimo yo soy, ¿cierto? Juan ha venido trabajando acerca de yo soy la vid verdadera, pero también hemos visto yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, ¿cierto? Hay varios yo soy que nos vamos a repetir, ¿cierto? Y dijimos que para entender esto de la vid verdadera, Israel había sido esa vid del Señor. Pero al estudiar el Antiguo Testamento, al leer Jeremías, Isaías, veíamos que era la vid del Señor, pero era una vid que fracasó. Jeremías nos narra en su libro de que esa vid, él lloró por ese fracaso de esa vid. E Isaías, en el capítulo 5 alza un canto acerca de lo que es esa viña también que se ha echado a perder. Entonces Jesús llega aquí y le dice a sus apóstoles, yo soy la vid verdadera. Entonces lo que quiere decir el Señor, o lo que quiere dejar claro, es que siendo Él la vid verdadera, lo que quiere decirles es, yo triunfo donde Israel fracasó. El Padre es el labrador, y dijimos que el labrador busca fruto, y ese fruto es el reflejo de su gloria en nosotros, el cual es el propósito para el que usted y yo fuimos salvados al ser tocados por el Evangelio. Ahora bien, en nuestra segunda sección, nosotros fuimos al fondo de este problema y hablábamos de la incapacidad del hombre, ¿cierto?, de estar sujetados a esa vid. Dijimos que nosotros éramos esas ramas y que separados
de Él, nada podíamos hacer. Así que hablábamos de que la solución no era que nos esforzáramos más, sino que Él nos recuerda un mandamiento. Y dijimos un mandamiento muy importante que en estos 11 versículos se repite 11 veces y es permaneced en mí. Ese era el llamado de nuestra última clase que el Señor nos hacía. Permaneced en mí, el cual es un llamado, decíamos, en eso de permanecer en Él, que era mantener una comunión consciente con Cristo para que su vida fluya a través de nosotros y produzca entonces así ese fruto que el Padre está esperando. Esta noche, con ustedes, en lo que vamos a estar viendo y estudiando, yo quiero que nos respondamos tres preguntas claves. Y esas tres preguntas claves de las cuales vamos a estar hablando, las voy a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en cada uno de los puntos, que vamos a ver si no estoy mal, 5 puntos. Entonces, vamos a responder acerca de cómo permanecer en la práctica. Listo, el Señor nos manda que nosotros permanezcamos, pero lo vamos a ver cómo vamos a permanecer en la práctica. También vamos a responder una pregunta es, ¿qué hace el Padre cuando ya estamos dando fruto? ¿Qué es lo que Él hace? Vamos a mirar eso en los versículos de hoy. Y luego, en la última pregunta es, ¿y cuál es el propósito o el fin de todo esto? Les di un pequeño abrebocas y la clave está en el versículo 11, pero pues no demos más vueltas y entremos en el tema de hoy. Antes que continuemos, yo quiero invitarlos a que hagamos una oración y le entreguemos entonces al Señor este tiempo de estudio y de exposición de su palabra. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por reunirnos nuevamente, Señor, como iglesia, a estudiar y a meditar, Señor, en tu palabra, Señor. Cuánta riqueza encontramos en ella. Y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser. Tú nos dispongas a recibir esta palabra, no solamente con alegría, Señor, sino con toda la intención de bajarlas a nuestro corazón y convertirlas en nuestro diario vivir. Te pedimos, mi buen Señor, que tú te quedes con nosotros y que tú permitas que la palabra tuya alumbre y brille sobre nuestras vidas. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, vámonos entonces a mirar. Empecemos y miremos dándole respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo permanecemos en la práctica? Y ahí vemos entonces ese primer punto. ¿Cómo permanecemos? Y para esto entonces, para nosotros decir, ¿cómo podemos nosotros permanecer sujetos a esa vid de la cual Jesús nos está llamando o nos está diciendo como mandamiento, permaneced en mí? Para esto entonces, usted y yo tenemos que fijar nuestros ojos en lo que teológicamente se llaman los medios de gracia que el Señor mismo ha proveído para su pueblo y para su iglesia. Cuando nosotros estamos hablando de los medios de gracia, tenemos que definirlos como los instrumentos ordinarios que Dios ha establecido para comunicar y alimentar y fortalecer su gracia en medio de los creyentes. Por eso entonces, Juan 15, el versículo 3 y 7 nos dice a nosotros, nos dice la palabra de Dios. Yo lo invito a que lo leamos. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vámonos al 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, ya hemos dicho la clase pasada, perdón, la exposición pasada, el tema pasado, y aún en esta introducción, que permanecer en Cristo es entonces mantener una comunión consciente con Él. Así que la pregunta práctica es, usted y yo, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? Usted podrá decir, pastor, yo entiendo que hay que permanecer en Él. Pero ¿cómo hago yo esto en la vida real? ¿Cómo lo hago yo de lunes a domingo, de lunes a lunes? ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo cuando tengo
tanto trabajo, cuando tengo una familia que atender, cuando hay cansancio en mi cuerpo y cuando hay tantas distracciones que no me permiten estar enfocados para podernos permanecer en Cristo. Querida iglesia, el Señor no nos deja con una idea hermosa, pero inaplicable. Él dice, usted verá, defiéndase y permanezca en mí. No, en su gracia él ha dado a su iglesia medios concretos, que es los que estamos hablando, los medios de gracia, que son entonces esos canales específicos a través de los cuales esa comunión se mantiene y crece. Son cuatro. Y entre esos medios de los que vamos a hablar, hay algunos teólogos que los expanden un poquito más, un poquito menos, pero los podemos englobar en estos cuatro es la palabra de Dios, el primero. El segundo son las ordenanzas, vamos a hablar del bautismo y la Santa Cena, la comunión genuina entre los hermanos, ¿cierto? Que aquí es donde de pronto se abre un poquito y dice que es la comunión de la iglesia, la adoración congregacional, la disciplina eclesial y el servicio mutuo, pero yo lo voy a enfocar en la comunión genuina entre los hermanos. Y luego el último medio de gracia es la oración. Empecemos por el primero. Entonces, hablémonos de lo que es la palabra de Dios. El primer medio de gracia que el Señor provee para como canal específico por los cuales mantenemos esa comunión y podemos nosotros crecer. La palabra de Dios, este es el primero del cual vamos a hablar y es el más fundamental. La palabra de Dios, cierto, es la luz, es la guía nuestra. No es casualidad que el mismo Señor lo plantee en el versículo 3 y por eso los retorno o los devuelvo al versículo 3. Y en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra de Dios tiene un poder limpiador. La palabra de Dios tiene un poder transformador que no tiene ninguna otra cosa en el universo. La palabra de Dios es lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice a nosotros? Vamos a Hebreos 4:12. Es un versículo muy común. Leemos que dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense el poder de la palabra de Dios que llega al creyente y no queda superficial. Dice que discierne los pensamientos. Allí donde solamente tú gobiernas, donde tú puedes maquinar lo mejor o lo peor. Y otra cosa, las intenciones reales del corazón. La palabra de Dios llega allá. Así que, familia, no no podemos permanecer en Cristo si no estamos nosotros en su palabra. No podemos pretender nosotros estar en Cristo cuando la palabra de Dios o la Biblia solamente es un libro que usted y yo tenemos para como pisapapel en la mesita de noche. No podemos nosotros pretender que la palabra de Dios es para nosotros aquella la cual nosotros abrimos para buscar un versículo a la carrera que nos dé respuesta a lo que Dios, a la necesidad que nosotros tenemos en ese día. La palabra de Dios se tiene que convertir en todo para nosotros. Entonces, porque en ella es donde Dios se revela. En ella es donde el Espíritu Santo obra. Es a través de ella que usted y yo somos transformados de gloria en gloria al mirarnos en ella. ¿Y cómo nos miramos nosotros en ella? Como Santiago bien lo dice, como en un espejo, ¿cierto? Para ver la gloria del Señor. Y cuando hablamos de esto de permanecer en la palabra de Dios,
¿cierto? Yo no estoy hablando de un devocional superficial, de un devocional rápido de 2 minutos antes de dormirse o recién levantado, que llega y lee un salmo a la carrera y si el salmo está muy largo, entonces lee 5 versículos o hasta la mitad. Estoy hablando del estudio serio de un hombre y de una mujer que quiere conocer al Señor. ¿Cómo nosotros podemos conocer al Señor? Si no es a través de su palabra. Mire que si usted se pone a pensar, usted en su vida espiritual tiene muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿Cómo hizo Abraham para creer lo suficientemente en Dios y poder pretender entregar a su hijo? Estudiemos acerca de eso. Estudiemos acerca de eso. ¿Cómo fue que Jesús escogió a sus 12 apóstoles, discípulos? Pues estudiemos la palabra de Dios. Hay muchas preguntas que a nosotros nos vienen a la cabeza, pero hay veces por la pereza, la indisciplina, no lo hacemos. ¿En qué momento, por qué en el Antiguo Testamento vemos reyes que se casaban con tantas mujeres y tenían relaciones con tantas personas, pero hoy está prohibido? Pues bueno, ahí está la palabra de Dios para que la estudiemos y miremos por qué sucedía este tipo de cosas. Así que yo no estoy hablando de un devocional rápido que usted lee o escucha, estoy hablando de hombres y mujeres que quieren permanecer en la palabra porque entienden que ahí está la riqueza, que entienden que ahí está la palabra de Dios revelada, que es a través de ella que el Espíritu de Dios obra. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, ahora miremos las ordenanzas. Cuando nosotros hablamos de las ordenanzas, ¿cierto? Nosotros hablamos de el bautismo y la Santa Cena. Son estas dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Cuando hablamos del bautismo, ¿cierto? Es la declaración pública e irreversible de morir y resucitar con Cristo. La vida antigua, lo que estamos dejando es que la vida antigua queda enterrada, sepultada en las aguas. Y vivo una nueva vida al salir de las aguas en dependencia y pertenencia completamente a Él. Y quiero hacer un punto, un paréntesis en esto del bautismo. ¿Cuántos de nosotros estamos en una iglesia y no le prestamos atención a esto? ¿Cuánto lleva usted asistiendo a una iglesia y no se ha bautizado? Muchas veces nosotros le restamos importancia a esto, pero el bautismo es supremamente importante. Es una declaración de dependencia, ¿cierto? Total al Señor, de permanecer en Él, porque nosotros nos identificamos, ¿cierto? En su muerte y en su resurrección. Ahora, la cena del Señor. Nosotros como iglesia celebramos la cena del Señor. Hay algunas iglesias que la celebran cada 8 días. Nosotros como iglesia la celebramos una vez al mes. Y cuando usted y yo estamos celebrando la Santa Cena, lo que usted y yo estamos haciendo es haciendo un recordatorio constante del fundamento de nuestra unión con Cristo Jesús, que su cuerpo fue partido y que su sangre fue derramada. Y cada vez que usted y yo estamos como iglesia, como hermanos, participando, porque la Santa Cena tiene una característica, se comparte en la iglesia con los hermanos. Esto no es usted en su casa, esto no es virtual, tome su pan, su vino, no, esto es algo es una instrucción, una ordenanza que se hace con los hermanos, con la congregación. Entonces, cada vez que participamos, nosotros estamos proclamando, y lo decimos cuando compartimos, leemos aquella parte que dice en Primera de Corintios, que cuando proclamamos tomamos del pan y bebemos del vino, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Entonces, cuando la tomamos nosotros con fe y reflexión genuina, el Espíritu nos ancla en la realidad del Evangelio y nos permite permanecer en el Señor. Bien, con estas ordenanzas, podemos quedarnos rato hablando de ellas, pero es como para que entendamos en la práctica cómo nosotros podemos permanecer en el Señor. Primera, en la palabra de Dios.
un amor genuino por la palabra de Dios, en escudriñar profundamente la palabra. Segundo, vivir o cumplir estas ordenanzas del bautismo y la Santa Cena del Señor. Tercero, la comunión genuina entre los hermanos. Y aquí quiero enfatizar en la palabra genuina, porque usted me dice, yo tengo comunión con mis hermanos. Hoy en día hay una comunidad, una comunión superficial que no es lo que el Nuevo Testamento nos llama a nosotros. ¿Cierto? Nosotros muchas veces, pues sí, yo en la iglesia me hablo con todos. Hay saludos cordiales cada sábado, cada domingo, dependiendo el día de la reunión. Ese ¿cómo estás? Esa respuesta bien y gracias. Eso se convierte en algo automático. Pero a nosotros el Nuevo Testamento no nos está hablando de eso. El Nuevo Testamento, la comunión que el Señor describe es muy diferente. La comunión genuina que Él está buscando es donde nosotros nos conocemos de verdad. No podemos nosotros pretender estar en el Señor, ¿cierto? Si nosotros no nos congregamos juiciosamente. No podemos nosotros pretender tener comunión con el Señor si nosotros no tenemos una comunidad, una iglesia donde haya una adoración congregacional, donde haya, ¿cierto?, un servicio mutuo y un dolor de los unos por los otros. Eso es lo que tenemos que tener. Todo, lo que está hablando de acá de una comunión genuina es entender que todos somos hermanos porque Cristo nos ha hecho hermanos y llevamos las cargas de los unos con los otros. Es vivir una verdadera coinonía. Por eso no entiendo, no acepto y no apruebo, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos dice, nosotros no podemos nosotros dejarnos de congregar. No, yo busco al Señor desde mi casa, yo trato de ser bien, de comportarme bien. El Señor no, es una forma de nosotros desconectarnos, de no permanecer en Él. Hebreos 10, yo los invito a que vayan a Hebreos 10, 24, 25, que habla acerca de esta instrucción, ¿cierto? Hebreos 10, 24. 25 nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire lo que dice este versículo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene un llamado, no dejando de congregarnos. Cuando usted encuentra un hermano que se deja de congregar, invítelo, llámelo, porque ese es el mandato que Él nos ha dejado en su palabra. Necesitamos tener comunión, necesitamos estar en la congregación. Entonces, no dejándonos de congregamos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué nos invita el Señor? Exhórtese unos a otros cuando veáis y más cuando veáis que el día del Señor se acerca. Entonces, el creyente aislado es un creyente debilitado. Necesitamos tener una comunión genuina y real con nuestra iglesia. No podemos ser de los que llegan, se terminó el sermón y chao, bye bye. No, tenemos que hacer comunidad, tenemos que tener una relación genuina, real, verdadera, preocuparme por los problemas del otro, que el otro se preocupe por mis problemas, porque si somos creyentes aislados, somos unos creyentes que nos estamos debilitando, somos ramas separadas del resto de la vida, vulnerables a los ataques del enemigo y llamados o condenados a una sequía espiritual. Vámonos al cuarto medio de gracia, que es la oración. La oración sí que es un llamado a permanecer en el Señor. Si voy a citar una frase de John Piper, hay un, eh, si hay una sola práctica que resume perfectamente
o qué significa permanecer en Cristo es la oración. John Piper dice orar, abro comillas, orar es la traducción en una sola frase de 1000 palabras distintas y esa frase es separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que es orar. Así que cada vez que oras, mi querida iglesia, mi querida familia, lo que usted está haciendo es una declaración teológica. Estás diciendo con tu vida y con tu oración de que eres una rama, que necesitas la savia del Señor y que estás declarando que no puedes solo, que necesitas estar pegado a la vid, que necesitas dependencia absoluta. El creyente que no ora prácticamente declara que, que puede vivir sin la vid. Y la rama que no recibe savia se seca. Algunos dirán, pues que yo dejé de ir a la iglesia y mi vida sigue bien. Quizás no de inmediato. Quizás mantienes apariencia por un tiempo, pero el proceso de secamiento ya comenzó. Familia, estos cuatro medios no son opcionales, son entonces el canal a través del cual la savia de la vid llega a la rama. Descuidar uno, descuidar uno nos va a llevar a que nuestra vida espiritual empieza a fallar. Cuidemos estos cuatro canales de gracia y el fruto crecerá de manera que nos va a sorprender porque estamos permaneciendo en el Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos entonces al siguiente, sigamos avanzando. Aquí nos quedan entonces claros estos canales de gracia, ¿cierto? Vamos al siguiente, porque en el siguiente punto, que es el punto 2 de los puntos generales, nos va a ayudar a contestar qué hace el Padre cuando ya estamos dando fruto. Entonces, el Padre trabaja en los que dan fruto. Y Él nos dice en el versículo 1 y 2, vamos al versículo 1 y 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el Padre trabaja en los que dan fruto. Y ese como trabaja el Padre, Él nos dice que es con la poda. Entonces llegamos a uno de los aspectos que más necesitamos nosotros entender y escuchar de estos primeros 11 versículos del capítulo 15. Y mucho más, especialmente en estos días, porque estamos en una cultura que nos ha dicho que si sigues a Dios, todo debe ir bien, que el amor de Dios se expresa principalmente en bendiciones material y en ausencia de dificultades. A mí me da tristeza ver la generación de, entre comillas, creyentes que hay hoy en día. Esta semana veía una persona que supuestamente es creyente, escribir en su Facebook. Yo sé que están pasando por un momento difícil, pero en vez de buscar respuestas en la palabra de Dios, tiene una mala teología y cree que con escribir esto en el Facebook va a encontrar la solución. Y que decía, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús y desato abundancia en mi vida y bienestar para mi familia, ¿cierto? Entonces, esta sociedad nos ha enseñado eso. Y hoy la feligresía cree que el de estar declarando que porque las palabras tienen poder es una teología muy, muy errónea. Entonces, estos versículos que estamos viendo aquí, estos versículos recordamos que primeramente en los primeros versículos 1 y 2, Él nos recuerda que el Padre es el labrador. Y como buen labrador, no planta la vid y observa desde lejos. No. El versículo nos dice que Él trabaja activamente
Versículo 2 al final, dice, el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que no es un labrador que plantó y solamente se sienta a esperar a ver los frutos. No, dice que la limpia o poda. La palabra griega que el Señor está usando aquí, cuando nosotros miramos esta palabra en el original, es katairo, la cual traduce limpiar, purificar o podar. Es la imagen, entonces, cuando nos dice esto, el Señor que la limpia, es la imagen de ese viticultor, ese que cuida la vid, experto, que corta con cuidado, pero con decisión, no para destruir la rama, sino para que la planta concentre toda su energía en producir aún más fruto. Así que el podado no es destrucción. Tenemos que entender que el podado es cirugía de amor de parte del Señor. A mí esto me ha costado entenderlo. Y más por el contexto de donde nosotros venimos. A un cristiano no le puede, un cristiano no se puede enfermar, un cristiano prácticamente no puede morir, un cristiano no le puede pasar nada malo, porque si no eso era sinónimo de que un pecado oculto, ¿cierto? Y creo que a muchos de nosotros, de los que están aquí presentes, pues también les ha costado poder cambiar el chip o poder entender esto. Porque es que la poda duele. Y cuando algo duele, nuestra reacción instintiva es pensar que algo malo está pasando. Mire que esto no solamente pasa en los viñedos, que los podan o los limpian para que lleven más frutos. Mire, por ejemplo, los rosales. O las matas en sí, pero yo voy a hacer un ejemplo de rosales porque nosotros en una casa que vivíamos antes habían unos rosales. Una vez llegaron a cortar el pasto y pues teníamos ahí ya las rositas que estaban medio muertas, estábamos entrando en invierno y el señor cortó todos esos rosales y nos dejó unas chamisas y yo, este man se tiró en se tiró en las rositas como estaban de bonitas, ¿sí? Pero ¿eso qué llevó? Eso llevó a que cuando llegó la primavera y el verano, crecieran más hermosas y más llenas de vida que lo que tenían. Lo que veía yo en mis ojos era un camino de destrucción hacia estas pobres matas o rosas. Pero lo que nosotros tenemos que ver ahí, y ya aplicado a lo que la viña y lo que el Señor hace con sus hijos, es un acto de amor de alguien que entiende lo que la planta necesita para florecer. El viticultor entiende que es necesario hacer eso. El señor que estuvo organizando lo de las rosas también entiende eso. Es más, voy con un ejemplo más. Mi hermana en Colombia, ellos cultivan gulupa. La gulupa es la maracuyá, ¿sí? Y eso tiene una forma así como de enredadera, ¿cierto? Y también se extiende como si fueran unos viñedos florecidos. Y cuando están así hermosos, pero ya dejó de dar, ellos las cortan y quedan también que uno dice, se tiraron en en el cultivo, pero no. Ellos saben que necesitan hacer eso para que luego en el momento lleve mucho más fruto. Así que entendiendo entonces este concepto, tenemos que entender, querida iglesia, así opera nuestro Padre Celestial. La progresión que busca el Padre es clara. Ya la hemos explicado. Fruto y mucho más fruto. Eso es lo que Él espera en el creyente. Y para ir de fruto a mucho fruto, hay un proceso que no siempre se ve bien desde afuera y no siempre se siente bien desde adentro. Incomoda, puede doler. Muchos creyentes, por ejemplo, oran pidiendo ser más fructíferos, más semejantes a Cristo. Y cuando viene la poda que implica esa oración que han hecho, la rechazan. ¿Sí? Por ejemplo, oran, Señor, dame paciencia, pero se quejan de las situaciones
que le requieren paciencia. Muchas veces oran, Señor, yo te oro por una fe más profunda, pero se angustian cuando Dios los pone en circunstancias donde la fe es lo único que tienen. Si notamos la contradicción, tienen el fruto, pero no la poda. Y ese es el ser humano. Y el labrador, que los ama demasiado como para darles algo que no sea lo mejor, poda de todas maneras porque sabe que eso es lo mejor para aquellos que permanecen en él. Santiago 1, 2 y 4 nos dice a nosotros, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Iglesia, la prueba no es castigo de un padre enojado. No lo podemos entender así. Cuando lo entendemos así, de que es de pronto la poda es un padre enojado, es que no comprendemos su palabra. Más bien, debemos comprender que es el Padre. En la poda es ese labrador amoroso. El mayor castigo que Dios podría imponerle a un creyente sería dejarlo en paz, sin podarlo, sin prueba alguna. Pero ¿sabe qué traduciría eso? Sería un abandono real de aquel que siembra y se desentiende completamente de lo que sembró. Cuando el Padre poda, entonces demuestra que está comprometido con el proceso de formar en nosotros la imagen de Cristo. Hebreos 12, 6 y 11 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 11. Y ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren qué belleza este versículo. Hebreos 12, 6 y el versículo 11. A veces no entendemos cuando estamos pasando por ciertas pruebas, por ciertos momentos, pero el Dios tiene el control. Sigamos y miremos entonces también cuál es el destino de los que no permanecen. Este es el siguiente punto, ¿sí? Y ahí está el Juan 15, el versículo 2 y el versículo 6. Juan 15, 2 y 6. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Cuando nosotros leemos estos versículos, hay una realidad en este pasaje que no podemos nosotros pasar por alto, aunque sea incómoda. Sí, señores, hay gente que no quiere escuchar esto. Hablemos mejor del Dios de amor, ese que no poda, ese que da, ese que es puro amor. Esto incomoda lo que el Señor está diciendo acá. El Señor no habló solo de los que permanecen y dan fruto, que lo hablamos ya hace un momento. Habló también con igual claridad y con igual seriedad de los que no permanecen. Y ese es el problema muchas veces de una mala enseñanza. Nos centramos en lo bueno, pero desechamos la otra parte. ¿Por qué? Ofende. Es un mensaje que ahuyenta a la gente. No, pastor. Dios es amor. Predique más bien lo que llama la atención y lo que la gente le gusta escuchar. Pues eso es un mal pastor. Eso es un mal siervo del Señor. Se debe enseñar tanto lo bueno como lo malo. Y por eso, por ejemplo, a muchos profetas del Antiguo Testamento los odiaban. Jeremías era uno de esos, ¿cierto? Querían que matarlo. ¿Por qué? Porque les decía, viene calamidad, viene destrucción. Entonces, aunque sea incómoda, la tenemos que ver. Y eso lo estamos viendo en estos versículos. Entonces, el Señor no habló solo de los que permanecen, ¿cierto? No habló sobre los que permanecen y dan fruto. También está hablando con igual seriedad de los que no permanecen. Y
Juan el Bautista ya lo había anunciado acerca de aquellos que no permanecen. Mateo 3:10. Váyase a Mateo 3, versículo 10. Mateo 3, versículo 10. Y dice, ¿estamos ahí? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, mire que Juan el Bautista también ya lo había anunciado. La señal que distingue a los que genuinamente están unidos a Cristo es el fruto, indudablemente. No la perfección instantánea, no la ausencia de luchas. Eso no es sinónimo de que es genuinamente unido a Cristo, sino la presencia de vida en el creyente, la presencia de crecimiento en el creyente, la presencia de una dirección que con el tiempo se mueve hacia Cristo. No es una perfección instantánea. El ejemplo más claro de toda esto que hablamos en la escritura, de los que no permanecen, pero parece que estuvieran permaneciendo, es Judas Iscariote. Judas es un buen ejemplo. Judas parecía que estaba pegado a la vid. 3 años con Jesús, escuchando cada sermón, vio cada milagro, participó en cada misión. Desde afuera entonces era completamente indistinguible de los otros 11 que estaban caminando para arriba y para abajo con Jesús. Pero Juan, el apóstol, registra que Jesús ya sabía desde el principio que había uno que no creía genuinamente en él. Juan 6:64 habla de eso. Así que entonces la unión de Judas con la vid era puramente externa, era puramente superficial. Y así es la de muchas personas. Familia, el destino de esas ramas es devastador por lo que nos narra la palabra de Dios. Primero, el secamiento, una vida de vacío, una vida de insatisfacción que nada del mundo lo puede llenar. La persona puede tener éxito, puede tener dinero, puede tener posición y seguir sintiéndose profundamente vacía. Y eso es lo que hoy vemos en el mundo. Ricos que lo tienen todo, grandes empresarios, profesionales, en la cúspide de su carrera, pero sin un sentido de vida, porque no están pegados a la vida, están secos por dentro. Esto representa entonces esa rama que ha sido cortada, que todavía parece verde por fuera, pero que por dentro ya no tiene vida. ¿Y qué nos dice el versículo? Que al final es ¿qué? Fuego, nos dice el versículo a nosotros. Iglesia, esto nos va a llevar o nos lleva a nosotros a que examinemos nuestro corazón. No para latigarse, no para andar con una duda constante, sino con una duda, perdón, sino con una pregunta honesta desde nuestro corazón, delante del Señor. ¿Hay en mi vida evidencia de permanencia genuina en Cristo? ¿Hay crecimiento real, aunque sea lento? El Señor no está buscando que usted hoy conoció y mañana esté como Pablo predicando por todos lados. No. ¿Está mi vida moviéndose en la dirección correcta de Cristo Jesús o me muevo al mundo? Cuando nosotros nos hacemos las preguntas honestamente, nos va a llevar a nosotros a que encontremos la respuesta a esto. Si estamos verdaderamente permaneciendo genuinamente en Cristo. Sigamos con la siguiente y casi última. Esta última pregunta, perdón, este último punto, que es el cuarto, nos va a ayudar a responder la última pregunta de las tres que nos planteamos al principio. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Entonces, el propósito final de todo esto está en el versículo 11, pero yo quiero que para esto leamos el versículo 9 y el 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 11 dice,
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí con esto entonces estamos en sí llegando al cierre de esto de la vid verdadera. El Señor no nos da toda esta enseñanza para dejarnos con una carga de obligaciones. No nos habla de ramas, vides, de poda, para hacernos sentir a nosotros inadecuados o con dudas de verdaderamente si estamos siguiéndolo o no, o si permanecemos en él. Tiene un propósito al final que se revela en el versículo 11 y que lo cambia todo en el creyente. Pero antes del propósito hay un fundamento en el cual se sienta este propósito. Y eso está en el versículo 9 y dice lo siguiente. Esta parte me parece hermosa, prestemos bastante atención. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Detengámonos en esto. Detengámonos y hagámonos una pregunta. ¿Cómo ha sido el amor del Padre hacia el Hijo? ¿Cómo ha sido el amor del Padre hacia el Hijo? Pues respondámonos esta pregunta viendo lo que dice Juan 17:24. Voltee la hoja en su Biblia. Juan 17:24 nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren esto tan hermoso. Entonces, la respuesta a la pregunta de cómo ha sido el amor del Padre hacia el Hijo es el Padre amado al Hijo con un amor eterno, con un amor sin comienzo. Y eso hace parte de la naturaleza de ese Dios trino. Y Jesús entonces nos está diciendo a nosotros, escuche lo que Dios te está diciendo hoy a través de esta palabra. Jesús nos dice, así también yo os he amado. Traduzcamos esto, querida iglesia. Con ese mismo amor, o sea, con esa misma intensidad, con esa misma eternidad, Jesús nos ama a nosotros. Mire qué belleza eso. Qué hermoso eso, porque a nosotros se nos dificulta a veces comprender y entender el amor de Jesús por nosotros. Debemos entender que el amor de Cristo hacia ti no depende de cuánto fruto estás produciendo esta semana, de cuántos días seguidos llevas haciendo tu devocional, ni y si has fallado en esas áreas en que llevas años luchando. El amor de Dios por ti no depende de eso. El amor de Cristo es el fundamento de todo, no el premio al final del esfuerzo. Él dice que así como el Padre lo ha amado, o sea, con un amor eterno, así Él nos ama a nosotros. Dice, así también yo os he amado. No es por méritos. Y lastimosamente el ser humano muchas veces se mide así. Esta semana estuve bien, estuve juicioso, estoy conectado, estoy leyendo la palabra de Dios. O sea, yo estoy seguro que esta semana Dios sí me ama. No. Él nos ha amado desde la eternidad. Esto nos lleva entonces a que tengamos una obediencia desde el amor y no para ganarnos el amor. Y esto entonces va a unirse con versículo 10 del capítulo 15. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ojo, cuidado aquí con este versículo 10. No lo podemos leer como si obedezco, me ama, si fallo, me abandona, porque podemos correr el riesgo, por como dice acá, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, el Señor no está estableciendo una condición para recibir su amor, porque ya no lo dijo en el 9 en el 9 que su amor es eterno por nosotros. Más bien, está describiendo cómo experimentamos la plenitud
de ese amor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Entonces, está describiendo la diferencia entre un hijo que obedece para ganarse el amor del padre y un hijo que obedece porque ya sabe que es amado incondicionalmente, eternamente, y que al entender eso quiere honrar ese amor sometiéndose a todos sus mandamientos. El primero vive en ansiedad permanente creyendo que es haciendo y esforzándose. El segundo vive en una libertad completa porque entiende la característica de ese amor. Y el modelo que el Señor nos da es su propia relación con el Padre. Obediencia perfecta desde el amor, no para ganarlo. ¿Correcto? Después de hablar del fundamento, ahora vámonos al versículo 11. Nos habla del gozo el mundo no puede dar ni quitar, el cual entonces es el propósito final de todo esto. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No dice, estos versículos no dice mi gozo sea para vosotros, dice más bien mi gozo esté en vosotros. Lo que nos dice entonces, lo que nos dice que el mismo gozo de Jesús ahora está puesto dentro del creyente como resultado de permanecer en él. O sea, no viene de afuera. El gozo del Señor no es externo, es interno. ¿Por qué? Porque lo tiene el creyente como resultado de permanecer de él. Viene de adentro. Y este es el fruto entonces de esa comunión con él. El mundo hoy en día ofrece una alegría pasajera que depende de circunstancias. Está hoy cuando todo va bien, pero desaparece mañana si algo cambia. El gozo del Señor es diferente. No depende de lo que está pasando, sino de quién está en ti. Este gozo del Señor coexiste con el dolor, coexiste con las dificultades, coexiste con las pruebas. Su fuente no está en las circunstancias, sino en Cristo. Recordemos a Pablo en la prisión, escribiendo la carta de Filipenses, diciéndole a ellos que están en libertad que experimenten gozo, cuando externamente o con los ojos humanos podemos ver que sus condiciones no son la mejor. Y también lo podemos ver, por ejemplo, ese gozo que experimentaban los apóstoles en el momento que ellos eran azotados en público por predicar el nombre de Jesús. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 5:41, vaya ahí, que salieron con algo que ninguna lógica humana lo puede explicar. Hechos 5:41 nos dice a nosotros, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Esto nos dice golpeados y gozosos, humillados, pero llenos de alegría. ¿Cómo puede ser eso posible, querida iglesia? Esto puede ser posible solo cuando el centro de tu vida no es tu comodidad ni tu bienestar, sino el Señor que amas, porque Él ya te ha amado. Solo cuando usted y yo permanecemos en Cristo de tal manera que su gozo se convierte en el tuyo. Hay creyentes entonces en estado de insatisfacción constante, de vacío espiritual, que a veces no la saben explicar. Y la raíz, en la mayoría de estos casos, es que no están permaneciendo en el Señor. Los medios de gracia se han descuidado y cuando la savia no fluye, el gozo tampoco puede fluir en la vida del creyente. Termino con esto, querida iglesia. Hemos recorrido entonces estos 11 versículos durante 3 secciones y esta noche cerramos con esto. La vida cristiana no es una vida de esfuerzos. Ojo con eso. No es una vida de esfuerzos para producir el fruto. Es una vida de comunión con Cristo para que Él produzca su fruto en nosotros. No es proponerse ser mejores,
no es proponerse esforzarse más, no es intentarlo con mayor determinación. Todo eso, sin la conexión con la vid, es la rama en el piso tratando de dar uvas. Eso es inútil, querida iglesia. Por eso el llamado hoy es a permanecer, a tener una vida de permanencia en el Señor, de mantenernos nosotros conectados como ramas con la vid, de cultivar esa comunión consciente con Cristo a través de los medios que Él mismo nos ha dado, de su palabra, de la oración, de las ordenanzas, de la comunión genuina con aquellos que nos acompañan en la fe. Y cuando todo esto sucede, el fruto viene. No es por tu esfuerzo, no como resultado de tu esfuerzo, sino como la expresión natural de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, solo así el Padre es glorificado, la iglesia es edificada y el gozo del Señor se convierte en nuestro gozo porque viene a habitar en el creyente. Tenemos que entender entonces, Dios te salvó para que gradualmente seas menos como tú y más como Cristo. Ese es el fruto, ese es el propósito. Y el camino de ese propósito no es tu esfuerzo, sino tu comunión con el único que puede lograrlo, con Jesús, con la vid verdadera. Ese es el llamado de lo que el Señor nos está diciendo y se resume estos 11 versículos en esto que les voy a leer, que es el extracto del versículo 1, 4, 5 y 11. Yo soy la vid verdadera. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo y esta conclusión tan hermosa con la que finalizamos. Señor Dios, gracias te damos por tu bendita palabra, por lo que tú hablas a nuestros corazones, por lo que tú nos enseñas, Señor. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestro esmero, es permaneciendo en ti, algo tan sencillo. Orar es una declaración teológica, Señor, y una declaración de fe completa de que dependemos de ti, necesitamos de ti. Necesitamos de tu savia, necesitamos de tu vida para poder dar fruto, Señor. Ayúdanos a comprender, Dios, que tú nos haces 11 veces ese llamado en estos versículos. Permaneced, permaneced, permaneced. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu. Capacítanos, Señor, a poder permanecer, a poder gozarnos en tu palabra, a poder gozarnos en la oración, a poder cumplir, Señor, con esas ordenanzas que tú nos has mandado y a poder disfrutar a nuestros hermanos en la fe, a podernos congregar y vivir como iglesia, Señor, no ser ramas tiradas en el suelo independientes pretendiendo dar fruto cuando no estamos unidos a la vid. Tú has diseñado la iglesia para compartir todo esto. Ayúdanos, Señor, a poder entonces permanecer. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, que es a través de estar sujeto a ti, mi buen Dios, que podemos glorificar al Padre. Es la única forma de permaneciendo en ti que la iglesia es edificado. Y es la única forma en cómo el gozo de Cristo Jesús puede estar en nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos has dado la verdadera vid, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a quedarnos siempre sujetos a Él, para que así entonces podamos llevar ese fruto que tú esperas de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.